Hola, buen día. Hola, profe, buen día. ¿Cómo les va? Bien, vamos a comenzar hoy con el último tema de la materia, el tema de consolidación proporcional. Comparto la pantalla. Bien. Vamos entonces a ver, consolidación proporcional. Nos ubicamos en el tema. Primero vimos consolidación en una línea, BPP, y luego miramos cómo se confeccionaban los estados contables consolidados al 100%. En esta instancia lo que vamos a ver es la consolidación proporcional, que lo vamos a ver desde dos puntos de vista. La consolidación proporcional cuando hay control conjunto en sociedades, es decir, consolidación proporcional por control conjunto en sociedades comerciales, y lo vamos a ver desde el punto de vista de negocios conjuntos, por participaciones o por negocios conjuntos. Son las dos formas en que vamos a aplicar, o las dos maneras en que tenemos que aplicar la consolidación proporcional. La de las participaciones societarias, no existe una norma que nos obligue a hacerlo, una ley que nos obligue a hacerlo, si la RT21 contempla la necesidad de preparar estados contables consolidados proporcionalmente, y sean negocios conjuntos o sean participaciones societarias, lo que tiene que darse es el control conjunto. Es decir, que ese control no lo tiene un solo ente, sino que necesita de otro u otros para que en forma conjunta tomen las decisiones de la empresa. Ahora, los negocios conjuntos es otro tipo de otra forma de llevar adelante los negocios. Están contemplados en el Código Civil y Comercial. Vamos a ver los artículos del Código Civil y Comercial que hacen los negocios conjuntos, y vamos a ver cuáles son algunos ejemplos que se pueden dar en esto. Primero vemos en tema entonces el control conjunto en sociedades. Como les decía recién, contemplado en la RT21, dice que hay control conjunto cuando la totalidad de los socios o los que poseen la mayoría de los votos, en virtud de acuerdos escritos, han resuelto compartir el poder de definir y dirigir las políticas operativas y financieras de la sociedad. Entonces, como bien plantea acá, tiene que haber acuerdos escritos, en virtud de acuerdos escritos, y en el cual van a compartir, definir y dirigir políticas operativas y financieras. Debe haber un acuerdo por escrito y por ese acuerdo comparten. Entonces, de manera individual, tal vez los accionistas no tengan el control de la sociedad anónima, pero se agrupan y con ello firman un acuerdo y pasan a compartir las decisiones sobre políticas operativas y financieras. Pero acuerdo escrito, acuerdo expreso de las partes. Las participaciones se van a medir a BPP y digamos que responden mínimamente a la influencia significativa, pero está hablando de control. Control conjunto, influencia significativa. Entonces, como acá estamos hablando de control conjunto, requiere la aplicación del BPP para medir la participación.
El balance consolidado solamente se da cuando hay control de acuerdo al artículo 33, en lo que decíamos, la ley de sociedades exige la presentación del consolidado a aquellas que tienen el control en los términos del artículo 33, es decir, que por sí solas poseen los votos necesarios para tener el control societario. En este caso, no sería lo establecido por la ley de sociedades. Bien, entonces, es simplemente exigido por la norma profesional, pero no por la ley de sociedades. Solo es, en la ley de sociedades, solo es aplicable en los casos en que se ejerza el control, no el control conjunto. Ahora, tenemos en la normativa argentina, en la ley argentina, otros tipos de contratos, y ahora son contratos asociativos. Ahora se los muestro, pero el Código Civil y Comercial habla de las agrupaciones de colaboración y las uniones transitorias de empresas. Lo más conocido son las UTE. Muchas veces vemos en la calle la aparición de determinadas UTE. Una UTE del transporte, por ejemplo. Se han hecho contratos asociativos entre empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros que se unen para llevar adelante una línea de colectivos, por ejemplo. Y se firmó a través de una unión transitoria de empresas. También hemos visto uniones transitorias de empresas para la recolección de basura. Se unen más de una empresa para llevar adelante esa actividad de recolección de la basura en determinado sector concesionado por la Municipalidad de Rosario. Existen contratos de este tipo también, por ejemplo, para la construcción de gasoductos o para la construcción de una ruta. O el puente Rosario Victoria, ¿sí? Ese puente que tenemos nosotros en la zona norte de la ciudad, se construyó y quien llevó adelante las obras fue una unión transitoria de empresas, en las cuales había participantes locales y se había incorporado al grupo en la construcción del puente a una empresa, una sociedad, si mal no recuerdo era holandesa, que tenía el know-how para la construcción de este tipo de puentes. Entonces, estaban los constructores locales sumado el know-how de la empresa holandesa y armaron una unión transitoria de empresas cuyo objetivo era la construcción del puente. Una vez que finalizó la construcción del puente, terminó esa unión transitoria de empresas. Pueden darse negocios conjuntos a través de contratos innominados conforme al Código Civil. Bien, les voy a mostrar rápidamente. Este es el Código Civil y Comercial de la Nación. A partir del artículo 1453 aparecen las agrupaciones de colaboración. Y más adelante, a partir del 1463, las uniones transitorias de empresas. Fíjense que las uniones transitorias dice que hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. Bien, entonces ven que la propia disposición legal habla ya para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos. Unión transitoria de empresas para la ejecución de la obra del puente Rosario Victoria. Una unión transitoria de empresas para el desarrollo para el desarrollo o ejecución del servicio de transporte de pasajeros o del servicio de recolección de basura. Por supuesto que hay un contrato, tiene que existir un contrato que debe ser por instrumento público o privado. Si es por instrumento privado con firma certificada notarialmente, es decir, un escribano que certifique las firmas de las partes en ese contrato.
¿Y qué debe contener el contrato? El objeto, es decir, para qué se realiza esa unión transitoria de empresas, se debe definir claramente cuál es la actividad y los medios con los cuales se va a llevar a cabo esa actividad. ¿Cuál es la duración? Que debe ser igual a la de la obra. Por eso yo les decía, cuando se construyó el puente Rosario Victoria, demandó varios años. Esa unión transitoria se mantuvo mientras se llevó adelante la obra. La denominación, que debe ser de algunos o todos los miembros, seguida de la expresión unión transitoria. El nombre, razón social, la denominación, domicilio, y si los tiene los datos inscriptos, registrales del contrato o estatuto de la matriculación o individualización que corresponde a cada uno de los miembros. Si se trata de uno de sus miembros, es una sociedad, la relación de la resolución del órgano social que aprueba esa celebración de unión transitoria. Órgano social que aprueba una sociedad anónima a la asamblea, en una SRL la reunión de socios. Fecha y número de acta. Tienen que fijar domicilio, las obligaciones asumidas por los socios, qué contribuciones van a hacer para el fondo común operativo y cómo van a financiar las actividades. Bien. ¿Cómo se van a distribuir los ingresos y gastos? Entonces, fíjense cómo ya el propio Código Civil nos está indicando todo aquello que nosotros estamos necesitando para la registración contable. Habla de un fondo común operativo, habla de financiación de la actividad, habla de ingresos y gastos. Cuándo se puede dar una separación o exclusión del miembro, requisitos de admisión, sanciones por el incumplimiento de las obligaciones. Bien, y otras disposiciones. En cambio, la agrupación de colaboración, que es otro contrato asociativo, dice que hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Agrupaciones de colaboración, ejemplos. He visto agrupaciones de colaboración para la facturación de servicios. Se unifican distintas empresas, distintas partes de este contrato, que se unifican para la comercialización, es decir, para una fase de la actividad. No es que producen en forma conjunta, no es que sino que están comercializando en forma conjunta. Y surge de un acuerdo, por supuesto, un contrato. Por ejemplo, eso puede darse. También se agrupan para la administración, es decir, no requieren que las sociedades o los participantes deciden agruparse para tener una administración común y tener un ahorro a través de esa administración común, no tener una administración cada empresa, sino que la ponen en común. Nuevamente es otra forma de contrato de colaboración para la fase de administración. Y también muchas veces ese contrato de colaboración o asociativo se da para unificarse en determinado sector, por ejemplo, para la producción. Fases de la actividad. No es toda la actividad, sino para potenciar, perfeccionar, incrementar o producir ahorros a través de desarrollo de esa fase de actividad. Ausencia de finalidad lucrativa. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fin de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas.
no pueden ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros. Bueno, por supuesto hay un contrato, forma y contenido, la duración, el plazo por el cual se firma el objeto, la duración, no puede exceder de 10 años. Bien, la denominación, en la cual debe tener la palabra agrupación, y bueno, y el resto de las disposiciones. Por supuesto, también hablamos del Fondo Común Operativo, los modos de financiar, cuáles son las participaciones que cada contratante debe tener dentro de las actividades comunes y los resultados, su participación en resultados. Bien, las resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se adoptan por el voto de mayoría absoluta, salvo que diga lo contrario el contrato. Se toma por mayoría. Bien, bueno, Fondo Común Operativo, constituyen un Fondo Común Operativo de la agrupación, las obligaciones, etc. Estado de situación. Los estados de situación de la agrupación deben ser sometidos a decisión de los participantes dentro de los 90 días del cierre de ejercicio anual. Estado de situación. Ya la propia norma legal ya establece la necesidad de presentar estados, los beneficios o pérdidas, o en su caso ingresos y gastos, pueden ser imputados al ejercicio en que se producen o aquel en el que se aprueban las cuentas de agrupación. Bien, así que ahí tienen las disposiciones legales, tanto de la unión transitoria como de la agrupación de colaboración. Bien, hecha este análisis rápido de la norma, para nosotros, contablemente hablando, le vamos a aplicar una consolidación proporcional a los estados que presenten las agrupaciones de colaboración o las uniones transitorias. Los negocios conjuntos administran fondos que les son suministrados por sus integrantes, lo que acabamos de ver en la ley. También utilizan bienes de los que han recibido el derecho de uso, pero no su propiedad. Esto significa, en esa unión transitoria de empresa para la recolección de basura, posiblemente alguno de sus miembros aporte, o todos, aporten camiones para la recolección, o si es la de transporte de pasajeros, colectivos. En ese caso, los bienes se cede su uso, se cede el derecho de uso, pero no la propiedad. La propiedad sigue siendo de ese participante en el negocio conjunto. Vamos a ver que también asumen compromisos de pagos a terceros, porque si compran combustible para los camiones o los colectivos, están asumiendo obligaciones hacia terceros. Si construyeron el puente Rosario Victoria, tuvieron que comprar todos los componentes para la construcción del puente. Entonces asumen compromisos. Rendición de cuentas. ¿Cómo rinden cuentas los negocios conjuntos? Si bien no son sujetos de derecho, deben preparar estados contables, es decir, deben presentar activos pasivos y los resultados. Los participantes, es decir, aquellos que firmaron el contrato, utilizan estos estados contables para incorporar su participación en sus propios balances. Por eso hablamos de consolidación. ¿Por qué? Porque los estados contables de estos negocios conjuntos se van a incorporar en los estados contables de del miembro del negocio conjunto, se van a incorporar a sus estados contables. Se los va a consolidar a sus estados contables.
Los negocios conjuntos no incorporan en sus estados contables, nuevamente hablamos de los negocios conjuntos que van a presentar sus estados contables, cuando tienen el derecho de uso sobre los bienes, no van a ser, no van a registrar los bienes por los cuales han recibido el derecho de uso. Si hay intangibles que no están reconocidos previamente en el balance del aportante, como la clientela, habilidades del personal cedido. Es decir, esos intangibles tampoco serán reconocidos. La norma profesional que trata la consolidación proporcional de los negocios conjuntos es la RT 14. Y la RT 14 da una serie de definiciones. Acá la tienen, Resolución Técnica 14, Federación Argentina de Consejos Profesionales y Formación Contable de Participación en Negocios Conjuntos. Es del 97 esta norma. Bien. Acá ya nuevamente hablamos de la norma de las agrupaciones de colaboración, las ACE, y las uniones transitorias de empresas, UTE. No constituyen sociedades, no son sujetos de derecho. Y acá, como dice la norma, numerosas empresas de los sectores como el petróleo, gas natural, extracción de minerales, prestación de servicios, organizan parte de sus actividades a través de estos contratos. Bien, la norma da una serie de definiciones, define lo que es un negocio conjunto y dice que es un acuerdo contractual, ven que va en línea con la disposición legal. Hay un acuerdo contractual, no otorga personalidad jurídica, en virtud de la cual dos o más partes desarrollan una actividad económica. Define el control. El control es la capacidad de dirección de las políticas financieras y operativas de una actividad económica. Y habla de control conjunto. Se entiende que un integrante de un negocio conjunto tiene el control conjunto con otro u otros cuando las decisiones relativas a las políticas financieras y operativas, a que hacíamos referencia en el control, requieren de su acuerdo o al menos no existiendo control por parte de un participante, su participación pueda servir para formar la mayoría. Requieran su acuerdo. Es decir, necesitan del acuerdo o su participación pueda servir para formar la mayoría, entonces estamos ante un control conjunto. Se prevé que las decisiones se tomen de forma unánime en las UTE y la mayoría de los integrantes en las ACE. Entonces puede darse el control por parte de un participante cuando lo ejerce unilateralmente por uno de los integrantes. Bien. ¿Quién es el participante? Bueno, ahí aclara, ¿no? Que en el caso del negocio conjunto, si se desarrolla a través de una ACE o una UTE, este control en un participante debería surgir de una previsión expresa del contrato constitutivo, porque ya la norma legal establece para los casos en que el contrato no exprese que el control lo desarrolla uno de los participantes. ¿Quién es el participante? Es el integrante del negocio conjunto, que tiene el control individual o conjunto. O sea que participante denominamos al que tiene el control, conjunto o individual. Y denominamos inversor pasivo al integrante que no tiene ni el control individual ni el control conjunto. Es decir, que si hay un miembro que no tiene control,
a ese lo llamamos inversor pasivo. Fundamental este tema del control. Operador o director, puede ser que uno de los participantes sea el operador o director del negocio conjunto, pero aclara que ese operador o director no controla el negocio, sino que actúa en virtud de poderes que le han sido delegados. Ahora, si ese operador o director tiene la capacidad para establecer las políticas financieras y operativas, existirá control por un participante. Y define la consolidación proporcional. Entonces, ¿qué dice? Consolidar proporcionalmente es un método de evaluación y exposición. Esto es importante. ¿Qué es un método de evaluación y exposición? ¿Por qué digo que es importante? Porque vamos a ver que la consolidación proporcional, a diferencia de lo que nosotros hacemos con la consolidación total, la consolidación proporcional se aplica en los estados contables básicos. Es decir, que si un ente tiene una participación en un negocio conjunto o en una UTE, en sus propios estados contables básicos, en los separados, en los individuales, va a mostrar la consolidación proporcional de ese negocio conjunto. Y habla de evaluación y exposición. Lo va a exponer línea por línea y ya establece la forma de medirse a esos activos y pasivos y a las cuentas de resultados. La porción de cada participante en cada uno de los activos, pasivos, ingresos y gastos, ganancias y pérdidas de la entidad controlada de manera conjunta. Se va a sumar línea por línea con las partidas similares de sus estados contables, pero siempre dentro del rubro, ¿sí? Podría tener una distinción, pero estaría, a ver, si nosotros tenemos el rubro caja y bancos, podemos encontrarnos con caja del negocio principal y con una caja perteneciente o una cuenta corriente al negocio principal y una cuenta corriente del negocio conjunto. Podría mostrarlo de manera separada. ¿Sí? Hablar banco macro, cuenta corriente y banco macro, cuenta corriente, negocio conjunto. Pero dentro del rubro caja y bancos. Evaluación y participación en negocios conjuntos. Las participaciones que otorguen el control conjunto, método de consolidación proporcional, que lo vamos a ver ahora. Participaciones que otorguen el control a un participante, consolidación total de estados contables, de acuerdo con la RT 21. Los inversores pasivos, es decir, aquellos, como lo definí acá, que no tienen el control conjunto ni individual, o sea, aquel que no tiene el control, va a medir su participación al BPP. En todos los casos, los negocios conjuntos deberán preparar estados contables que permitan a sus participantes consolidar proporcionalmente, consolidar totalmente o valuar a BPP, según se dé que exista control conjunto, control en un solo participante o que un participante que no tenga ningún tipo de control. Bien. Por supuesto, si los negocios conjuntos fueron emitidos en una moneda extranjera, recuerden que lo vimos recién en la norma legal, que podía actuar fuera del país, y es el caso, por ejemplo, que les
yo en la constructora que participó, la constructora holandesa que participó en la construcción del puente Rosario Victoria, si los estados contables del negocio conjunto están expresados en moneda extranjera, se los deberá convertir previamente aplicando la RT18 de conversión de estados contables. Bien, el método de consolidación total cuando hay control en un solo participante ya lo hemos visto. La medición a BPP cuando el inversor es pasivo ya lo hemos visto. Entonces lo que nos queda por ver es el método de consolidación proporcional. Igual que la norma de consolidación total, tiene requisitos para la aplicación del método. Para poder aplicar la consolidación proporcional, es necesario que los estados contables del ente, o sea, del negocio conjunto, deben tener similares normas contables a las utilizadas por el participante. Si el ejercicio económico tiene una fecha de cierre distinta a la del participante, se procederá de la siguiente manera. Prepararse estados contables especiales a la fecha del cierre del participante. Excepcionalmente, se admite la diferencia de tiempo entre ambos cierres siempre que no supere los 3 meses y que no se hayan producido durante ese periodo hechos conocidos que hayan modificado sustancialmente la situación patrimonial financiera y los resultados de la entidad. Por supuesto que por esa diferencia de tiempo deberá considerarse el efecto de la variación del poder adquisitivo de la moneda, es decir, aplicar el ajuste por inflación de la diferencia de tiempo. Bien. Tenemos el estado de situación patrimonial del negocio conjunto y su estado de resultados. Ahora lo vamos a ver para la consolidación proporcional. En el caso de que un negocio, la consolidación sea de uno que ejerce el control, quien ejerce el control va a aplicar la RT21 y consolidar 100%, y los otros participantes que no tienen el control son inversores pasivos que van a aplicar el BPP. Por supuesto que esos estados contables de los negocios conjuntos requieren informe del auditor. Recuerden que los únicos que pueden ser auditores son los contadores públicos, auditores de estados contables. Bien, entonces lo que nos queda, y ahora lo vamos a ver, son los estados de situación patrimonial y estado de resultados de los negocios conjuntos y cómo se consolida de manera proporcional. Entonces, cada participante requiere calcular la porción que le corresponde de cada uno de los activos y pasivos de la entidad, para sumarlos línea por línea con las partidas similares de su estado de situación patrimonial. O, por lo menos, mínimamente, dentro del mismo rubro. Si existen saldos recíprocos, es decir, que la UTE le debe dinero al participante o el participante le debe a la UTE, se van a eliminar la parte proporcional del participante, manteniendo el carácter de activo pasivo, el saldo mantenido con los demás integrantes del negocio conjunto. Claro, nosotros vamos a consolidar en función del porcentaje de participación, que ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Entonces, cuando incorporamos los activos y pasivos, vamos a incorporar al porcentaje de participación que nos corresponda. Pero el activo y el pasivo en la sociedad que es la participante están al 100%. Por lo tanto, se van a eliminar la parte proporcional. El resto va a quedar como activo o pasivo. Para el cálculo, en el caso que el porcentaje de participación en el resultado sea distinto al de la participación de los aportes, ojo, esta es la diferencia con lo que nosotros veníamos viendo. El porcentaje de participación a aplicar sobre los resultados en la consolidación total de sociedades era el mismo porcentaje que se tomaba para los activos y pasivos. En este caso, podemos tener diferencia entre el porcentaje de participación en los resultados respecto del porcentaje de participación en el patrimonio.
Y eso se debe al tipo de aporte, porque en algún caso se puede dar el aporte de derecho de uso, en el cual no va a quedar registrado dentro del patrimonio neto, porque no se registra contablemente ese derecho de uso. Pero mientras tanto le va a dar derecho sobre participación en los resultados. Y eso va a producir esa diferencia de porcentaje. Y el estado de resultados, lo que también debemos calcular es el porcentaje de participación en el resultado para incorporar línea por línea los ingresos, gastos, pérdidas y ganancias del negocio conjunto. Y también requiere la eliminación de los resultados originados en operaciones con el participante. Es decir, el participante le vende al negocio conjunto o el negocio conjunto le vende al participante, entonces esas operaciones deben ser eliminadas. Por supuesto, si van a ser eliminadas de manera proporcional. Y se va a consolidar línea por línea. Bien, esto es lo que dice la norma, la RT14, y ahí termina. Es un poco lo que ustedes tienen acá en las transparencias. Ojo con esto, porque la medición del inversor pasivo es al BPP. Ojo con esto que ustedes tienen acá. Van a medir a BPP. El inversor pasivo va a medir su participación a BPP. Bien. Bien. ¿Cómo vamos a medir la participación? La porción, el porcentaje que vamos a aplicar sobre los activos y pasivos. Vamos a ver los aportes que realizaron, se le van a restar los retiros, se le van a sumar los resultados. Y eso va a dar, se va a dividir por el patrimonio neto de los retiros. Bien. Yo creo que acá, esto ya está todo visto, que lo vimos recién desde allá. Bien, vamos a ir a los ejemplos. Alfa y beta conforman una UTE, Unión Transitoria de Empresa, que se va a dedicar a la recolección de residuos en Rosario. El contrato celebrado entre las partes establece lo siguiente. Alfa aporta dinero en efectivo. Beta conoce el negocio, cede el uso de camiones especiales, o sea, cede uso, el derecho de uso, no cede los camiones, porque los camiones no pueden estar a nombre de la UTE, porque no es un sujeto de derecho. Por lo tanto, no se puede registralmente tener un vehículo a nombre de la UTE. Estos bienes de uso, estos camiones, están valuados en 100.000 pesos en los libros del participante. Y le quedaban 5 años de vida útil. Alfa puso dinero, Beta presta los camiones y el know-how, tiene experiencia en este tipo de servicios. Los resultados que tenga la UTE se distribuirán en partes iguales.
Todo esto surge del propio contrato que se firma, ¿sí? Ahí se define cómo se van a distribuir los resultados. Y la administración y control se desarrollan de manera conjunta. Si no hay control por un participante, por lo tanto, el control se desarrolla de manera conjunta entre las dos. Al cierre del primer ejercicio, el 31 de diciembre del X1, los estados contables de la UTE son los siguientes. La UTE tiene en caja 30.000 pesos, 200.000 pesos por cobrar y tiene deudas por 30.000. Y el patrimonio neto está compuesto por 80.000 pesos del aporte de Alfa, esos 80.000 que veíamos acá arriba, y 120.000 pesos del resultado. Por lo tanto, el patrimonio neto es de 200.000 sumado el pasivo, me da igual que el activo. Y en el estado de resultados tenemos la venta, su costo y su ganancia. Lo primero que nos pide es determinar la participación de cada uno de los integrantes del negocio conjunto sobre los activos y pasivos, calcular la ganancia que tuvo cada uno de los participantes por haber conformado la UTE y completar los estados contables de alfa y beta que se presentan más abajo. En ellos no se ha incorporado la participación de la UTE y nos pide que consolidemos proporcionalmente. Entonces tenemos antes del BPP de la UTE, tenemos que después del BPP de la UTE, es decir, acá lo que van a ver es que toda la registración parcial de la operatoria la hacemos a BPP. Posteriormente procedemos a la consolidación proporcional y finalmente alfa va a presentar los estados contables consolidados proporcionalmente. Estos van a ser los estados contables de alfa. Es decir, que la medición a BPP de la participación es un método transitorio de contabilización hasta que se procede a la consolidación proporcional. Y se hace consolidación proporcional porque nos dice el caso que van a tomar las decisiones de manera conjunta. Hay control conjunto de los dos participantes. Y después nos pide la consolidación de beta. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me van escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Ninguna? Por mí, por ahora no. ¿El resto? Por ahora no, profe. Bárbaro. Bueno, entonces... Bien. Entonces acá tenemos el caso. Tengo algunas cuestiones resaltadas y vamos a ver. Al comienzo, tenemos que definir por pregunta número 1, determinar la participación de cada uno de los integrantes del negocio conjunto sobre los activos y pasivos de la UTE. Alfa aportó 80.000 pesos en efectivo. Es lo que tiene reflejado el patrimonio neto de la UTE. Beta aportó un camión y el know-how. Ninguna de las dos cosas tiene representación económica en el patrimonio neto. Y las utilidades se reparten 50 y 50. Si se ganaron 120.000, 60 son para alfa, 60 son para beta. Por lo tanto, alfa tiene 80.000 pesos de dinero que aportó más 60.000 pesos de utilidad, posee 140.000. Y beta, su aporte no queda reflejado dentro del patrimonio neto, por eso tiene 0, más 60 de la utilidad. Total, 60. 140 de alfa más 60 de beta me da los 200.000, que es el total
del patrimonio neto que teníamos acá arriba. Por lo tanto, alfa posee el 70% de esos 200.000 y beta solo el 30%. Entonces, a esa primera pregunta, ¿cuál es la participación? Fíjense que calculamos de esta manera. Vimos cuánto aportó cada uno, vimos cuál es la utilidad que le corresponde a cada uno, y eso nos da el total de participación sobre el contenido del patrimonio neto, que al fin y al cabo, ¿qué es el contenido del patrimonio neto? El capital, los aportes, más el resultado. Entonces, si yo miro el total de aportes, $80.000, miro el total de resultados, $120.000. Los 120.000 y los tenemos acá. De esa manera, calculamos entonces los porcentajes. Vamos a correrlo de acá. Voy a poner el renglón de abajo. Los porcentajes en que participan cada uno en los activos y pasivos de la UTE. El activo y el pasivo es igual al activo menos pasivo igual al patrimonio neto. Por eso debemos calcular estos porcentajes. Ahora, los resultados, me lo dice el caso, me lo va a decir el contrato. Participa alfa en el 50% y en el otro 50% beta, que fue como distribuimos las utilidades. Calcular la ganancia que tuvo cada uno de los participantes por haber conformado la UTE. Alfa, ¿cuánto ganó? 60.000. Beta ganó 60.000. Pero dedicó a la UTE un camión cuyo valor contable era de 100.000 y le quedaban 5 años de vida útil. ¿Quién lo usó? Lo usó la UTE. Por lo tanto, ¿qué resultado efectivamente obtuvo Beta? Obtuvo los 60.000, pero le tiene que restar la amortización del camión, que figura en sus estados contables. Es decir, 100.000 dividido 5, 20.000 pesos. Entonces, el resultado de alfa es 60.000. No tiene ningún tipo de gasto en sus propios estados contables. Pero beta ganó 60.000 y le resto los 20.000 de la amortización que figuran en sus propios estados contables. Por lo tanto, la UTE para beta significó 40.000 pesos de utilidad. Entonces, a la pregunta número 2, calcular la ganancia que tuvo cada uno de los participantes por haber conformado la UTE. Alfa ganó 60.000 y beta ganó 40.000. Y ahora vamos a ver cómo vamos a consolidar proporcionalmente los estados contables. Recuerden, vamos a ver primero cómo contabiliza alfa para llegar a estos 140.000 y después cómo estos 140.000 se van a convertir en todos los activos y pasivos de la UTE. Bien, contabilidad de alfa. ¿Qué contabiliza alfa? Su aporte. Aportó 80.000 pesos, entonces participación UTE, que sería esa participación valuada a BPP, 80.000, a caja 80.000. Al final del ejercicio, ¿qué hace alfa? Reconoce la utilidad de su participación en la UTE. Participación UTE a resultado UTE, 60.000. 80.000 era la inversión inicial, 60.000 fue la ganancia de la UTE, por lo tanto la participación pasó de 80.000 al momento
de la constitución de la UTE y terminó al cierre del ejercicio con 140.000 pesos, incluido el resultado. Y en su estado de resultados, que fíjense que es la única actividad que muestra estos estados contables, tiene el resultado de la UTE 60.000, que es el resultado del ejercicio. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la UTE tiene este activo, tiene este pasivo. Lo debemos incorporar línea por línea en alfa. Y además tiene estos resultados, que los debemos incorporar línea por línea en el estado de resultados. Entonces, alfa, ¿cómo va a contabilizar la consolidación proporcional? Recuerden que van los estados contables básicos, por lo tanto, todos estos asientos son asientos contables. Eso significa que no son extracontables, sino que son contables y van al libro diario. Deben registrarse en el libro diario. Hasta acá habíamos visto recién. Ahora, reemplazamos participación UTE por los activos y pasivos de la UTE. Y reemplazamos resultados UTE por los resultados de la UTE. Como son proporcionales, no tengo que estar reconociendo la participación de terceros, sino que voy a incorporar la medición de los activos y pasivos al porcentaje que calculamos en la primera pregunta. Es decir, los activos y pasivos en alfa de la UTE se van a incorporar al 70%. Es decir, que la UTE tiene 30.000 pesos en caja, va a incorporar el 70% de 30.000. El 70% de 200.000 de cuentas por cobrar y el 70% de 30.000 de deudas. Entonces, en caja había 30.000, por el 70%, 21.000. En créditos había 200.000, por el 70%, 140.000. En deudas había 30.000, por el 70%, 21.000. Todo contra la eliminación en participación UTE, que era la medición ABPP de esta participación. Y procedemos a la incorporación de las cuentas de resultados reemplazando el resultado de la UTE. El resultado de la UTE era 60.000 utilidad en el haber, la debito para darla de baja, incorporo el 50% de las ventas, alfa tiene el 50% de los resultados, las ventas fueron 200.000, incorporo 100.000, los costos y gastos 80.000, voy a incorporarlos por 40.000. Entonces, costos y gastos por 40.000, ventas por 100.000 y elimino el resultado de la UTE. Estos son los asientos de consolidación. Proporcional. Y los vuelco y los puedo ver en la planilla cómo me va a quedar los estados contables básicos de alfa. Recuerden que estos son estados contables básicos. No es información complementaria. Profe, ¿puede explicar de nuevo el último asiento? Sí, estoy reemplazando el resultado por la parte proporcional, digamos, el resultado de la UTE por la parte proporcional de esos resultados de la UTE. Lo que nosotros, a ver, no es la misma forma de consolidación que usábamos en la consolidación total, cuando nosotros lo mirábamos línea por línea porque no lo teníamos que registrar contablemente. ¿Podríamos haberlo registrado de esta manera? Sí, sin ningún problema. Nosotros decimos, si el resultado de la UTE que contabilizó
era 60.000. Lo tengo en el haber porque me dio utilidades. Yo lo que voy a hacer ahora para consolidar proporcionalmente es reemplazar ese resultado de la UTE que yo ya reconocí en este asiento. Lo reconocí de manera parcial o transitoria, lo fui consolidando en una sola línea para que después pudiera hacer la consolidación proporcional, que es lo que me exige la norma. Entonces, ese resultado, 60.000, que yo lo reconocí y que lo tengo contenido en los activos y pasivos del ente de la unión transitoria, lo voy a reemplazar para que en el estado de resultados yo muestre realmente que hubo ventas y costos. ¿Por qué? Porque hubo ventas y costos de la UTE. No hubo 60.000 pesos de utilidad de la UTE y lo muestro en una línea. No, debo mostrarlos línea por línea. Entonces, eso es lo que nosotros mostramos con este asiento. Elimino ese resultado e incorporo línea por línea los resultados de la UTE. Profe, yo tengo una duda. Usted dijo que los dos primeros asientos se reemplazan por los dos últimos. Sí. En el caso del resultado, estaría coincidiendo. En los dos casos son 60. O sea, lo reemplazo por el total, evidentemente. Pero en el caso de la participación, el primer asiento es 80 y yo estoy reemplazando por 140. ¿Y cuánto es el segundo? ¿Lo ves? Ah, claro, está bien. Ahora sí. Perfecto. Lo usé 2 veces la cuenta participación UTE. Por 80.000 y por 60.000 de la participación en el resultado. Por eso lo elimino por 140. Bien, vuelco estos asientos en la planilla. Entonces fíjense que eliminé la participación UTE, 140.000, me va a quedar en 0, y voy a incorporar 21.000 pesos en el activo, caja, que más los 20.000 que ya tenía alfa, llega a los 41.000 pesos que tiene en caja. Incorporo los 140.000 en créditos e incorporo la deuda por 21.000. Entonces el activo quedó compuesto por caja por 41.000, créditos por ventas por 140.000, un total de 181.000, deudas por 21.000. ¿Y qué tenemos? Un capital en alfa de 100.000 que no lo toco, y ahora vamos al estado de resultados. Pero fíjense que el resultado final van a ser los 60.000. ¿Qué hago? Debito costos y gastos, debito resultado UTE y acredito ventas. Cuando sumo horizontalmente me queda ventas por 100.000, costos y gastos por 40.000, resultado UTE 0, resultado 60.000. Las eliminaciones, esto es un número de referencia. Las eliminaciones las traslado a la línea del resultado del patrimonio neto y me quedan los 60.000. Entonces, el activo 181.000, el pasivo 21.000, el patrimonio neto 160.000. Y en el estado de resultados muestro los mismos 60.000, pero ahora con el importe línea por línea de las cuentas de resultados. Entonces, ahí quedaría consolidado proporcionalmente la UTE dentro de los estados contables básicos de alfa. ¿Qué haría beta? Bien, ¿alguien quiere preguntar algo de alfa? No, yo no, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos entonces a beta. Vamos a seguir el mismo procedimiento con beta. Beta no tiene reconocimiento de los aportes porque cede el derecho de uso del rodado que tiene contablemente, pero no tiene reconocimiento de ningún aporte porque no hubo un aporte de dinero, sino que aportó el uso del bien de uso, su know-how, y todo eso no tiene reconocimiento en la UTE. Entonces,
asientos contables de beta van al libro diario Entonces, ¿qué tenemos? Solamente el reconocimiento de la participación en el resultado. Habíamos dicho que a beta le correspondían 60.000 de resultados. 60.000 de resultados. Perdón. Acá abajo. Participación UTE, resultado UTE. La participación en la UTE evaluada a BPP queda por 60.000 pesos porque solamente reconoce contablemente en la participación en el resultado, no el aporte del derecho de uso del camión que queda dentro de su registración contable. Habíamos dicho que Alfa toma el 30% restante de los activos y pasivos y el 50% de las utilidades. Entonces, ¿cómo contabiliza? ¿Se acuerdan que Caja tenía 30.000, 21.000 se lo llevaba Alfa? Los 9.000 restantes, que es el 30%, lo tiene Beta. El 30% de los créditos por ventas lo tiene Beta y el 30% de las deudas. 69.000 activos, 9.000 en el pasivo, doy de baja la participación en la UTE. Y esto lo registro en la planilla. Entonces, ¿qué tenemos? 9.000 en caja, 60.000 en créditos, 9.000 en deudas y doy de baja la participación en UTE. Y el resultado UTE lo reemplazo por el 50% de las ventas y el 50% de los costos y gastos. Lo vuelco en la planilla, doy de baja el resultado UTE, reconozco costos y gastos en el debe por 40.000 y ventas en el haber. Y procedo, traslado los totales de eliminaciones del estado de resultados a la línea de resultados y consolido horizontalmente. Entonces Beta pasa a tener 9.000 pesos en caja, 60.000 pesos en créditos, 0 en participación UTE porque lo reemplazamos por los activos y pasivos, 80.000 en el rodado porque el rodado era de 100.000, en 5 años se debía amortizar, pasó el primer año, la quinta parte, 20.000, dentro de costos y gastos la amortización. El rodado queda con valor residual de 80.000 afectado a la UTE, pero en los registros contables de Beta. El total de activo de Beta, 149.000, el pasivo, 9.000, que es el que viene de la UTE, el patrimonio neto, 140.000. El estado de resultado muestra ventas por 100.000, costos y gastos por 60.000, nada del resultado de la UTE porque ya incorporamos las ventas y los costos. Por lo tanto, el resultado de Beta, que va registrado contablemente, igual que habíamos visto con Alfa, estos también son estados contables básicos, ¿no? Y ahí consolidamos proporcionalmente en los estados contables de Beta la participación en la UTE. ¿Preguntas? Profe, ahí en ese caso, lo de la amortización, ¿no lo dejamos reflejado? Sí. Acá. 20.000 más 40.000, 60.000. Ah, claro, no lo había visto, perdón. Gracias. Claro, no, está bien, Beta pregunten como que todo. ya lo tiene registrado, digamos, esa amortización. Claro, listo. exactamente, porque ¿por qué? Porque el rodado ya está en la contabilidad de Beta. No sale de la contabilidad de Beta porque lo que cede es el derecho de uso.
Entonces ese derecho de uso en el negocio conjunto no se reconoce. Y fíjense lo que decíamos antes, la pregunta, creo que era la pregunta 2. ¿Cuál es la ganancia? Calcular la ganancia que tuvo cada uno de los participantes por haber estado en la UTE. ¿Y qué habíamos dicho de Beta? Beta ganó 40.000. ¿Por qué? Porque tiene 60.000 que vienen de la UTE, pero en su propia contabilidad tiene 20.000 de amortizaciones. Fíjense que lo único que hizo Beta fue la operatoria en la UTE. ¿Cuál fue su resultado? 40.000. 60.000 que vienen de la UTE, abierto 100.000 en ventas y 40.000 en costos y gastos, menos 20.000 de la amortización que está dentro de costos y gastos. Ganó 40.000. ¿Alguna otra pregunta? No me molestan las preguntas, ¿eh? Por favor, hagan todas las preguntas que les surjan, las dudas que tengan. De mi parte no, profe. Bueno. Bien. Profe, yo tengo una pregunta, pero no es del ejercicio, sino que la clase pasada no nos mandó las cosas por el SIU, ¿puede ser? Lo que vimos en la clase y el Puede ser que me PowerPoint. haya olvidado. Puede ser que me haya olvidado. Ahora, después terminado esta clase, le mando las dos cosas, entonces. Dale, gracias. Bien. Vamos al caso número 2. Que dice así. Ven la pantalla, ¿no? Sí, profe. Bien. Alfa y beta conforman una UTE. Y estas son las principales características. Alfa aporta 30.000 en efectivo, 20.000 en bienes de cambio. Beta aporta 30.000 en efectivo. La administración y control serán ejercidas en forma conjunta, por lo tanto, debemos consolidar proporcionalmente. Las utilidades se distribuirán 60% para alfa, 40% para beta. Al cierre del primer ejercicio, la UTE presenta un patrimonio neto de 130.000 pesos, después de computar retiros de 10.000 pesos de cada uno de sus miembros. Es decir, cada miembro retiró de la UTE 10.000 pesos. Se solicita determinar la participación porcentual de alfa y beta sobre los activos y pasivos de la UTE y el resultado obtenido por cada uno. Bien. En el archivito Excel van a tener ustedes esto, ¿sí? Integrante de negocios conjuntos, participante, control individual o control conjunto, e inversores pasivos son los integrantes que no tienen control. ¿Cómo van a evaluar? Control conjunto, que son participantes, consolidación proporcional de acuerdo a la RT14, control por un participante, va a ser consolidación total y BPP por la RT21, y el inversor pasivo que va a evaluar a BPP. Esto lo tienen ustedes ahí, que están las transparencias también. Es un resumen de las formas de medición. Nosotros vimos en este primer ejercicio esta situación y que es lo mismo que vamos a ver ahora en este segundo ejercicio. El resto ya lo venimos viendo
en la consolidación total inversor pasivo que evalúa el BPP, es lo mismo que veníamos viendo. Entonces, en este caso, tenemos los aportes que realizan cada uno. Pero hay retiros en el medio. Entonces, nuevamente, para ver estos porcentajes que cada uno le corresponde, vamos a armar ese cuadro. ¿Qué aportes hicieron? Lo primero que vamos a ver los aportes. Alfa aportó 30.000 pesos en efectivo y 20.000 en bienes de cambio, que sí va a tener reconocimiento en la UTE. No son bienes registrables, como los rodados, entonces sí va a estar reconocido. No se cede derecho de uso, sino que se ceden los bienes de cambio como aporte, igual que el efectivo. Y Beta aporta 30.000 en efectivo. Estos son los aportes que hicieron cada uno. 50 más 30. Además me dice, bueno, que la limitación será conjunta, me da los porcentajes sobre la utilidad, que el patrimonio neto al cierre es por 130.000, después de computar retiros por 10.000. Es decir, que de los 30.000 pesos en efectivo que habían aportado, retiraron 10.000. Por lo tanto, alfa, hasta antes del resultado, tenía 40.000, beta, 20.000. Ahora, como nosotros sabemos que el patrimonio neto final es 130.000, aportaron 1.000 y retiraron 20.000. Para llegar a los 130.000, que me indica que es el patrimonio neto al final del periodo, y los aportes quedaron en 70.000 porque retiraron 10.000, por lo tanto, quedaron en 60.000, perdón. Por lo tanto, las utilidades por diferencia sé que fueron 70.000. Repito, aportaron 80.000, retiraron 20.000, me quedan 60.000. El patrimonio neto al final fue 130.000, 130.000 menos el aporte de 60.000 netos de los retiros, me da el resultado del periodo. Y ese resultado se reparte 60% para alfa, 60% de 70, 42.000, 40% para beta, 40% de 70, 28.000. Entonces, ahora sí, sumamos horizontalmente para ver cuánto es lo que tiene cada uno. Alfa aportó 50 menos 10.000 que retiró, más 42.000 de las utilidades, tiene 82.000 pesos. Beta aportó 30, retiró 10, le quedan 20, más 28 de las utilidades, 48.000. 82 más 48 me da los 130.000, que es el patrimonio neto al cierre. ¿Qué proporción tiene cada uno? Alfa tiene 82.000 de los 130, que equivale al 63.08, y beta tiene 48.000, que equivale a 36.92%. Entonces, ¿cuál es la participación porcentual de alfa y beta sobre los activos y pasivos de la UTE? 63.08 alfa, 36.92 beta. Claro, listo. Y el resultado ya me lo da el mismo contrato. Alfa al 60, beta 40. Y ahí tenemos resuelto el caso. Finalmente queda el último casito, el ejercicio número 3,
que es el más extenso, el más complejo, ¿qué me dice? Que blanco y negro se asocian en una UTE para la explotación de una estación de servicio de bandera blanca en la autopista Rosario Córdoba. Las condiciones del contrato son las usuales para este tipo de entes y además establecen lo siguiente. El aporte de blanco, 40.000 pesos en efectivo, y negro, 30.000 pesos en combustibles. Los resultados se van a repartir 50 y 50 en partes iguales. La administración y el control se ejercerán de manera conjunta. Bien. Tanto lío me quedo sin la L. Ahí está. El control se ejercerán de manera conjunta. Otros datos a tener en cuenta. Blanco, así como en el caso anterior habían retirado 10.000 pesos cada uno, en este caso Blanco retiró 20.000 a cuenta de utilidades. Negro le vendió a la UTE combustibles por 30.000 y contabilizó el costo de lo vendido según su costo de reposición en ese momento. Dicho combustible se encuentra en existencia al cierre del ejercicio y el costo de reposición al cierre es de 30.000 pesos para la UTE, 20.000 pesos para Negro. La UTE le debe a Negro 20.000 pesos por esta operación. Y entonces tenemos los estados contables de la UTE. 90.000 pesos en caja, 30.000 pesos en combustibles, el retiro de Blanco, a cuenta de utilidades, la deuda, el aporte realizado por ambos y los resultados del periodo, proveniente de una venta de servicios y de costo. Una ganancia de 50.000. Acá la diferencia con el caso anterior es que los retiros no los muestra en el patrimonio neto, sino que lo muestra en el activo. Pero a los efectos del cálculo de la participación, vamos a tener que trabajar en ese retiro que hizo Blanco, no como un activo, sino como una disminución del patrimonio neto para el cálculo de la participación. Entonces, verificar la evaluación de la participación de la UTE, que determinaron Blanco y Negro, determinar la participación de cada uno de los integrantes sobre los activos y pasivos de ellos, verificar la evaluación, determinar la participación, consolidar proporcionalmente. Y tenemos los estados contables de Blanco y de Negro. Vamos a resolver Blanco. Negro, después tenemos la operación entre compañías y el saldo la venta de Blanco, de Negro a la UTE y los saldos adeudados de la UTE hacia Negro. Recuerden que tenemos esa operación. Todo esto que lo tenemos que tener en cuenta. Que esa venta son los 30.000 que tenemos de combustible al cierre. Dicho combustible se encuentra en existencia al cierre, evaluados al costo de reposición de cierre para la UTE. Pero la realidad es que para Negro el costo de reposición es 20.000. Y además la UTE le debe a Negro 20.000. Es decir, que el pasivo que tiene la UTE es un pasivo con uno de los participantes. Entonces, bien, lo tengo en forma vertical en vez de horizontal, pero es lo mismo que veníamos haciendo. ¿Qué aportó Blanco? Blanco aportó 40.000 y Negro 30.000
blanco en efectivo, negro en combustible. Acá lo tengo horizontal. Blanco aportó 40.000, negro aportó 30.000. Blanco retiró 20.000. Recuerden que la UT nos estaba mostrando estos 30.000 en el activo, que era un retiro de blanco. Los consideramos a los efectos de calcular porcentaje para aplicar activos y pasivos. Y las utilidades se repartían en partes iguales. La utilidad fue 50.000, por lo tanto 25.000 y 25.000. Negro aportó 30.000 pesos en combustible, que sí tiene reconocimiento en el activo del negocio conjunto, a diferencia del aporte del derecho de uso del bien de uso, del rodado del caso anterior. En este caso sí reconocemos en el activo. Tiene ese aporte y además el 50% de las utilidades. ¿Cómo quedaría el patrimonio neto al final? Y teníamos un patrimonio de 120.000, pero ya retiró blanco 20.000, por lo tanto el patrimonio neto que vamos a considerar a los efectos del cálculo porcentual es de 100.000. 120.000 menos el retiro que hizo blanco. Por eso, en este cuadrito, ustedes ven también lo mismo que vemos acá de manera horizontal. El aporte, 70.000, 40 más 30. Los retiros, 20.000. Y las utilidades, 50.000. ¿Cuánto tiene cada uno? De esos 100.000. Blanco el 45%, negro el 55%. Pero cuidado, y lo vamos a analizar en detalle después, ¿por qué negro, si bien tiene esos 55.000, que le da el 55%, hay un resultado no trascendido porque va a traer el combustible en un 55% cuando calcule el 55% sobre los activos que va a consolidar, va a traer el combustible por 30.000. Pero fue originado en una venta entre compañías y la realidad es que para negro ese combustible no tiene un valor de 30.000, sino que tiene un valor de 20.000. Por lo tanto, hay un resultado no trascendido en negro de 5.000. Por lo tanto, negro va a tener 50.000, no 55.000. ¿Por qué 5.000 de resultado no trascendido? Porque de los 30.000 que figuran el activo en la UTE, para negro valen 20.000. Quiere decir que hay 10.000 pesos de utilidad contenida en un saldo de activo no trascendida. Pero como consolida proporcionalmente y se lleva el 50% de los resultados, el exceso son 5.000, el 50% del resultado no trascendido. El otro 50 se considera trascendido porque se lo vendió a blanco. Por lo tanto, el resultado de blanco va a ser 25.000, el resultado de negro va a ser 25.000, pero le va a restar el resultado no trascendido por la mercadería, por el combustible que tiene la UTE. Por lo tanto, el resultado para negro va a ser 20.000. Ahora bien, estos porcentajes, si bien vimos que no es 55.000 lo que se va a llevar negro de la UTE, porque después lo va a corregir en 5.000 por un resultado no trascendido, va a incorporar los activos y después lo vamos a corregir. Pero vamos primero por blanco. Que es más de lo mismo que hicimos antes. Blanco tiene 45.000, que es su participación en UTE. Estos son exclusivamente los asientos contables de consolidación. Pero ¿cómo llegaría
a los 45.000 Blanco. Blanco hizo el aporte, participación UTE, aporte en efectivo de 40.000. Después hizo caja a participación UTE con los 20.000 que retiró. Y finalmente dice participación UTE a resultado UTE por su participación en el resultado, 25.000. Esto fue lo que contabilizó y es lo que arrojó el saldo de participación UTE, 40.000 menos 20.000, 20.000 más 25.000, 45.000, que es la participación en UTE. Debitamos 40.000, debitamos 20.000 y volvimos a debitar 25.000. Es decir, que tenemos debitado 65.000 y acreditado 20.000, tiene un saldo deudor de 45.000. Y esos son los 45.000 que me aparecen acá. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Consolidar proporcionalmente. ¿Y cómo vamos a registrarlo contablemente? Vamos a reemplazar la participación UTE, 45.000, por los activos y pasivos del negocio conjunto. Mientras tanto les muestro el resultado de la UTE, está mostrando al BPP 25.000. Entonces, ¿qué incorporamos? Incorporamos caja, incorporamos combustibles e incorporamos la deuda. Fíjense que no hacemos nada con esto, porque ya lo consideramos un retiro, no lo incorporamos. Incorporamos el porcentaje sobre caja, combustible y deuda. Caja, ¿cuánto? F51, caja de la UTE 90.000 por B39, el porcentaje, este 45%, que era el porcentaje que tenía Blanco. Ese de ahí o este de acá. Lo mismo hacemos con combustible y lo mismo con la deuda. Aplicamos el porcentaje que le corresponde. Y elimino UTE. Elimino participación UTE. Eliminé y reemplacé participación UTE por los activos y pasivos de la UTE sin considerar el retiro, porque ya el retiro lo consideramos como una disminución en la participación. Por lo tanto, lo que nos queda es participación sobre el resto de los activos y pasivos. Y reemplazo el resultado UTE de 25.000 por el porcentaje de participación sobre gastos y ventas. Ventas eran 90.000, costos y gastos 40.000 y se reparten 50 y 50. Lo voy a referenciar acá. Es decir, Blanco se lleva el 45.000 de las ventas, se lleva 20.000 de los costos y gastos y elimino el resultado de la UTE. Estos asientos los vuelco a la planilla y entonces eliminé el 100% de la participación UTE. Estos 45.000 es esta eliminación. Reconozco la incorporación
de la caja. Número desconocido. Perdonen, ¿eh? Disculpen. Bien. Vuelco en la planilla la eliminación de la caja. Perdón, la incorporación de la caja, la incorporación de los bienes de cambio y la incorporación de la deuda. Por otra parte, incorporo la venta, incorporo los costos y gastos y doy de baja el resultado de la UTE. Los totales de las eliminaciones del resultado las traslado a la línea de resultados no asignados y como ven, ahí me aparece el consolidado proporcional. Y recuerden, como dijimos en el caso anterior, que eso es estados contables básicos. Ese consolidado proporcional es estado contable básico. Te voy a copiar más arriba. Y entonces, 25.000 en caja que tenía blanco más 40.500 que vienen del la UTE, pasa a tener 65.500 en caja, 0 en participación UTE y en bienes de cambio 13.500, que es su porcentaje sobre el combustible. Tiene deudas por 9.000, su capital propio y el resultado no asignado de 25.000, que era el resultado de la UTE, que es el único resultado que tenía al blanco. Que luego de la consolidación proporcional, el resultado UTE queda en 0 y es reemplazado por ventas y costos y gastos. El mismo resultado, porque ya lo habíamos considerado a BPP, pero abierto rubro por rubro. Y así va a quedar el estado contable, situación patrimonial y el estado de resultados. Va a mostrar esta columna como estado patrimonial y esta columna como estado de resultados. Sus estados contables básicos. Finalmente, nos queda negro. Bien, hasta acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es lo mismo que hicimos antes, ¿eh? No, profe. No, profe, todo se entendió. Bien. Vamos entonces a beta. ¿Qué es lo que hace beta? Me estarían faltando, bueno, nuevamente los asientos contables de beta. Que va a tener el aporte. Los voy a ver, estoy pensando dónde los voy a poner. Negro, perdón. Evaluación a BPP. Recuerden que la evaluación a BPP es simplemente a los efectos de ir llevando la registración contable parcial, pero no me van a quedar evaluados a BPP porque es un negocio conjunto con control conjunto. Entonces la medición va a ser medición y exposición, la consolidación proporcional. ¿Qué contablemente registra negro? Y negro va a registrar su aporte, combustible por 30.000. Entonces va a decir participación UTE, viene de cambio, por su aporte, y después va a reconocer, va a decir participación UTE, resultado UTE. ¿Por cuánto? Por 20.000, que es el cálculo que nosotros hicimos acá.
al fin y al cabo, negro. ¿Qué pasó con negro? Negro, que lo tienen ahí en el verde, negro que dijo, tengo un resultado de 25.000, 50% del resultado de la UTE, pero le elimino el resultado no trascendido proporcionalmente a la participación. Si yo estoy incorporando un resultado de 25.000 al 50%, el resultado no trascendido, ¿de cuánto fue? Negro le compró a terceros y le vendió a la UTE. ¿Por cuánto? Por 30.000. Su costo era 18.000, pero al cierre ese combustible tiene un valor de 20.000. Pero en la UTE figura por 30.000. El resultado no trascendido es la diferencia entre el costo de reposición de cierre de negro por comprarla a terceros y el costo de reposición de cierre de la UTE por comprarla a negro. O sea que el resultado no trascendido es 10.000. Pero como evaluamos proporcionalmente y el resultado que incorpora negro es del 50%, por lo tanto, también vamos a tomar proporcionalmente el 50% como resultado por compra del resultado no trascendido. Y entonces por eso acá me dice resultado no trascendido 20.000. Y ese es el asiento contable que registramos acá. Ahora, procedemos a la consolidación proporcional y reemplazo participación UTE por los activos y pasivos que incorpora negro, activos y pasivos que se van a incorporar ¿a qué porcentaje? Va a incorporar 90.000 pesos de caja de la UTE al 55, que al fin y al cabo el 55 es este 55 que habíamos calculado acá. Entonces incorpora los activos y pasivos al 55%. Perdón, acá. Ven que participación UTE la toma 55.000. Incorporo los resultados al 50%. Los costos la venta y elimino el resultado de la UTE. Es lo mismo que había hecho con blanco. Pero ahora tengo que registrar el resultado no trascendido y las deudas entre UTE y el participante. La deuda entre UTE y el participante, ustedes recuerden que cuando está incorporando la UTE una deuda, digamos negro está incorporando la deuda de la UTE de manera proporcional, esa deuda es con negro. Inclusive en el ejemplo está planteado de esa manera para que quede sencillo. La deuda figura por 20.000. En el enunciado me dice que la UTE le debe a negro 20.000. Es decir, que estos 20.000 que figuran en el pasivo de la UTE no es ni más ni menos que la deuda con negro. Ahora, si nosotros incorporamos proporcionalmente al 55% esa deuda, pero es la deuda con negro mismo, porque negro tiene un crédito contra la UTE por 20.000, créditos por venta de negro tiene 20.000 en el activo por lo que le debe la UTE, pero ahora yo incorporo la UTE, le incorporo un pasivo por 11.000, lo que tengo que hacer es eliminar ese pasivo porque al fin y al cabo es un crédito contra sí mismo. Y dejo en créditos por venta, me va a quedar por 9.000. ¿Qué son esos 9.000? Lo que debe blanco.
La incorporación de la deuda de la UTE a blanco es lo que finalmente tiene como crédito negro. Le queda como crédito a negro el crédito contra blanco, pero el crédito que tiene contra sí mismo por la incorporación del pasivo, lo elimino. Entonces elimino el saldo entre compañías, pero de manera proporcional. Aplico el porcentaje sobre los activos y pasivos. 55% de 20.000, 11.000. Elimino lo que es deuda contra sí mismo. Y después tengo la operación entre compañías. Participación entre compañías. Perdón, operación entre compañías. Entonces, hay una venta entre compañías. Negro le vendió a la UTE por 30.000 pesos. Contabilizó un costo de 18.000. Por lo tanto, si me voy a los estados contables de negro, figura ventas y dentro de las ventas la venta entre compañías, digamos a la UTE, con el costo a la UTE. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar el porcentaje de los resultados sobre las cuentas de resultados. Y entonces, elimino la venta, fue de 30.000 al 50%, 15.000. Elimino los costos, que habían sido 18.000. Elimino el 50%, 9.000, porque el otro 50% que es a blanco se considera como vendido, trascendido. Disminuyo el exceso de valor del resultado no trascendido en combustibles, porque estoy incorporando combustibles en este asiento por el 50% de la medición. Perdón, por el 55% de la medición. Bien, a este combustible lo voy a corregir por el resultado que se considera no trascendido. 50% del resultado por tenencia, del resultado de la diferencia de costos de reposición. Lo habíamos visto acá. Resultado no trascendido, 10.000. Costo de reposición del cierre de negro, 20.000, de la UTE, 30.000. Esos 10.000 al 50%, 5.000. Y el resultado por tenencia, 1.000. ¿De dónde sale? Ese resultado por tenencia viene, resultado por comprar a terceros, el valor que reconoció negro cuando vendió fue 18.000, pero al cierre del ejercicio su costo de reposición era 20.000, por lo tanto, tiene un resultado por tenencia de 2.000. El 50% de ese resultado por tenencia lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque estoy incorporando resultados al 50%. Y tengo que hacer esta eliminación finalmente, que tiene que ver con el resultado no trascendido, para que finalmente participación UTE me quede en 0, resultado UTE me quede en 0, y tenemos toda la registración. Entonces, caja, incorporamos 49.500 a los 27.000 que tenía negros, quedarían 76.000. Los créditos por ventas de 20.000 disminuyen a 11.000 porque saldo entre UTE y negro. Estamos incorporando ese pasivo con 11.000 y lo elimino. Lo incorporé y lo eliminé porque es contra sí mismo. Bienes de cambio, lo incorporo por 16.500, pero lo corrijo por el resultado no trascendido de 5.000. Y en el estado de resultados, incorporo la venta, 45.000. Elimino la operación entre compañías que figura en negro, 15.000. Elimino el costo por esta operación de 9.000 e incorporo el costo de la UTE. O sea, disminuyo el costo del negro por el porcentaje, por el 50% de la venta
a la UTE, eliminé la venta del 50% a la UTE, elimino el costo a la UTE del 50%, 15.000 y 9.000, reconozco el resultado por tenencia por la mercadería, lo reconozco de manera proporcional, 50%, y finalmente me quedó el estado de resultados consolidado proporcionalmente que dice ventas por 65.000, costos por 29.000, resultado por tenencia por 1.000, resultado UTE por 0. Fíjense que estos asientos son iguales a la consolidación total, pero finalmente lo que estamos haciendo es reconocerlos de acuerdo al porcentaje. La eliminación de las cuentas patrimoniales al porcentaje que aplicamos al patrimonio neto, a las cuentas de activo y pasivo. Y las cuentas de resultados al porcentaje sobre resultado. Nosotros hacíamos esta eliminación al 100% antes. Igual el asiento, pero al 100%. Como consolidamos proporcionalmente, lo eliminamos al porcentaje de consolidación de resultados, 50%. Y ahí tienen entonces una operación entre compañías, entre participante y la UTE, y saldos entre participante y la UTE, y cómo deben ser eliminados. Repito, igual que en la consolidación total, pero aplicando los porcentajes en la distribución de resultados para las cuentas de resultados, para eliminación de la operación de venta, y porcentaje sobre activos y pasivos para la eliminación de los saldos entre compañías. Profe, una pregunta. Decime. El último asiento de participación UTE, resultado UTE, ¿ese asiento Sí. lo haces meramente para que te queden cero los saldos del consolidado? A ver, que Por la vienen de la mano de diferencia. estos 5.000. Claro, claro. Sí, porque en los asientos en sí vos estás eliminando, ponerle participación UTE por 55.000 cuando tenés registrado en negro 50.000. O sea, estás Claro, eliminando de más. claro, porque al Claro, fin y al cabo esto era el resultado no trascendido, claro, ese con sería el saldo de resultado no activo. trascendido. Ahí está. Claro, con saldo de activo, que es lo que estoy eliminando en combustibles acá, y Claro. por eso, en vez de usar las cuentas participación UTE y resultado UTE, a ver, participación UTE debería haber figurado contra combustibles y resultado UTE contra ventas, costo y resultado por tenencia. Ujú. Profe, una consulta. Sí, En el asiento 2, el resultado de la UTE, ¿no tendrá que ser 25.000? no. ¿Por qué? Porque nosotros incorporamos, perdón, sí, Porque si no, no perdón. da. Sí. Ah, Sí, ok. sí. Sí, el primero es 25.000. Yo lo que pasa es que lo relacioné Ya acá con este le número había acá, restado los pero resultados no trascendidos. sí, porque es antes, claro, es Claro, antes de la eliminación de los resultados. Gracias por la observación. de nada. Y siempre tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de porcentaje, uno para las cuentas patrimoniales y uno para resultados. Exactamente. ¿Pueden coincidir? Sí, Ah, pueden perfecto. coincidir. Porque suponete que cada uno aportó 10.000 pesos en efectivo y se llevan el 50% de los resultados, el aporte y el resultado finalmente van a arrojar el mismo Lo porcentaje. mismo, sí. Puede que sí, puede que no. Bueno, La gracias. diferencia es esa, casualmente que puede darse el caso que no haya, que no coincidan los porcentajes a aplicar sobre el activo y pasivo de los porcentajes a aplicar sobre resultados. Ok, gracias. No, por nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, por mí no, porque se entendió después. Bien. Bien. Bueno, yo les envío esto. Este era el último tema que nos quedaba por dar. La semana que viene tenemos el parcial el día sábado, con lo cual tenemos 2 clases, martes y jueves. Yo les propongo
A ver. No sé si necesitan que nos juntemos el martes para hacer consultas o si prefieren que nos juntemos directamente el jueves y hacemos las consultas el jueves. ¿Qué prefieren? De última podría ser menos tiempo el martes, 1 hora y 1 hora el jueves, por ejemplo. Ningún problema. ¿Quieren que nos encontremos? Ahí Augusto dice el jueves. Bueno, Lourdes, hagamos eso. El martes yo me ofrezco para consulta, cualquier duda, nos encontramos el martes. Si prefieren a las 8, para evitar levantarnos un poco, digamos, aprovechar un poquito más tarde. Nos Dale, encontramos profe. el martes a las 8 y después nuevamente el jueves nos volvemos a encontrar a las 8. Buenísimo, profe. Muchas Listo. gracias. Entonces, los que Buenísimo, no profe. quieren el martes, no tienen obligación, no tienen drama, no vengan. Y el resto, entonces, quedamos para martes y jueves, los 2 días a las 8 de la mañana. Perfecto, profe. ¿Listo? Y ya les mando entonces la clase pasada más esta clase. Listo, Listo, muchas gracias. profe, Gracias, profe. gracias. Buen Chao fin de- chicos, nos vemos. Buen fin de semana, profe. Gracias.